Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de presupuesto nacional. El día de hoy veremos la formulación presupuestaria parte 2, egresos. En el video anterior vimos la parte 1 que era sobre los ingresos y pues la descripción general de lo que es la formulación presupuestaria. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en la formulación del presupuesto de los egresos. Como habíamos mencionado, para formular un presupuesto de una institución pública se debe realizar en dos partes. La primera con que se relaciona o describe los ingresos que va a tener la institución, y la segunda que es la de los egresos, como podrán suponer. Comenzamos. Cuando inicia el análisis del presupuesto, el analista o los analistas, los encargados de esta cuestión, deben de realizar las siguientes actividades. Aquí las describimos. Primero, debe de revisar lo que es la red de categorías presupuestarias. Debe revisarlas para su validación o modificación. Él revisa esta red y si todo está bien, se valida y se dice, bueno, todo ya está bien, procedamos al siguiente paso. De lo contrario, si hay algo ahí que no cuadra, hay que modificarlo, ¿no? Hay que arreglarlo. Y a partir de esto se debe iniciar la revisión con los siguientes pasos. Primero hay que revisar si los objetivos de la política institucional relacionada con la del gobierno no han variado. Como ustedes saben, la política de un gobierno, la política de las instituciones, tiende a tener, para la redundancia, variaciones. Por ejemplo, en algunos casos se puede dar, ¿cómo les puedo explicar? Más importancia, por usar ese término, a determinado sector y en otras ocasiones a otro sector, ¿no? Entonces, en algunos casos varía, en otros no. Si varía, pues hay que hacer algo allí. Si no varía, pues hay que continuar. Luego hay que definir las metas e identificar lo que son los productos terminales que son necesarios para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, un producto terminal podría ser la construcción de un puente de un pueblo a otro, llamémoslo del pueblo número 1 al pueblo número 2. Esa sería la meta terminal. Pero hay que definir también lo que son los productos intermedios. Por ejemplo, antes de hacer el puente o antes de terminar el puente hay que hacer un bacheo en la calle, en qué sé yo, una cantidad de kilómetros antes del puente y después del puente. Esos serían productos intermedios. Hay que definir también los volúmenes de trabajo relevantes y las unidades de medida. ¿Cómo vamos a medir la realización de estos proyectos? Por último, debe de clasificarse el gasto. Esta clasificación del gasto se realiza según su naturaleza, o según la naturaleza de los servicios, de acuerdo a un clasificador. Ese clasificador es una herramienta que viene pues en un manual para formulación del presupuesto que tiene estos encargados. Entonces ahí les indica cómo debe de clasificarse. Ahora bien, hablaremos del de tipos de gasto. Esto es la segunda actividad que debe realizarse. Para ello se debe consultar el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector público de Guatemala. Allí contiene una clasificación por tipo de gasto para agrupar los programas, subprogramas, proyectos, etc. Hay que clasificarlo para que todo sea entendible. El objetivo es determinar si el fin de estos proyectos, programas, subprogramas, etc., es apoyar la gestión administrativa de la institución. Hay que ver si estos proyectos, programas, subprogramas, etcétera, mejoran la calidad del recurso humano, la ejecución, la inversión, la transacción y el pago de la deuda. Hay que ver si todo es viable, ¿sí? Hay que revisar cosa por cosa para poder determinar si estamos haciendo bien el trabajo o no. Para ello, debemos de hacer lo siguiente. Primero, determinar los gastos de funcionamiento. ¿Qué son los gastos de funcionamiento? Pues son las asignaciones destinadas a la gestión administrativa o técnica para producir bienes y servicios. Entre ellos tenemos dos, los gastos de administración y tenemos también los gastos de recurso humano. Regresando a los gastos de administración, decimos que están destinados a apoyar la producción de los bienes y los servicios. Ahí incluimos lo que es los gastos de la administración gubernamental, de la defensa, de la seguridad interna y los servicios económicos. En gastos administrativos encontramos, para poner un ejemplo, por ejemplo, pago de salarios, pago de comisiones, etc. Los gastos de recurso humano
Cuando hablamos de los gastos de recursos humanos, son aquellos que están destinados para la mejora del recurso humano, como lo son los programas de educación, de ciencia, capacitación para el personal, asistencia social, deporte, tecnología, agua y saneamiento. Estos pues ayudan a una mejora del recurso humano. Luego están los de inversión. Estos gastos de inversión incluyen la inversión física y la inversión financiera. De la inversión física pertenecen los recursos asignados a la categoría proyecto. Cuando hablamos de una inversión en físico, estamos hablando de un proyecto, algo que se va a realizar. Se destina a la generación de nuevos activos fijos, como pueden ser carreteras, puentes, parques, casas, de comedores sociales, etc. O la ampliación, mejora de los ya existentes, cuando se remozan escuelas, se arreglan puentes, cosas que ya existen pero hay que arreglarlas. La inversión financiera comprende los renglones sobre los activos financieros, incluidos en otras categorías distintas al proyecto. Todo aquello que no esté determinado como un proyecto pasaría a esta categoría. Y que dichos gastos se destinan a las participaciones de capital, por ejemplo, a la adquisición de acciones, a los valores de instituciones nacionales e internacionales y además a la concesión de préstamos. Estos gastos son gastos de inversión, ¿no? Cuando se compran acciones de alguna empresa por parte del Estado, qué sé yo, o se concede algún préstamo a alguna otra entidad. Vamos finalizando ahora con la deuda pública. Este es el tercer paso. Esta comprende los egresos con cargo a un tipo de renglones, el cual es servicios de la deuda pública y amortizaciones de otros pasivos. Así se llama este renglón. Estas se destinan al pago de los intereses y las comisiones, los servicios y amortizaciones de la deuda pública interna y externa. Esto de la deuda pública sirve, como se indica acá, para pagar la misma o para ir pagando los intereses, las comisiones, para ir amortizando esas deudas que tiene el Estado. Entonces una partecita se queda como para pagar deudas. Muy bien, esto ha sido todo. La información contenida es del Manual para la Formulación Presupuestaria del Analista Central del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. En resumen, en esta formulación presupuestaria comprendemos los distintos egresos que tendrá la institución o gastos administrativos para pagar el personal, para mejorar el recurso humano, para mejorar los activos fijos, construir nuevos activos y además se comprenden los gastos de inversión física como inversión financiera, tanto en proyectos como en inversiones en valores y otras cuestiones, en acciones, por ejemplo. Y por último, se comprende lo que es una porción del dinero de la asignación para los pagos de la deuda. Muchas gracias.